Bueno, ahí me estoy volviendo a conectar por la música. Había puesto una música hermosa que ahí, a ver, a Brigitte, ver solicitud. Ahí vamos de nuevo. A ver si nos podemos conectar nuevamente. Bien, Hola, de vuelta. más rápido que la primera vez. Qué ¿Sabés bien. qué pasó, Brigitte? Que me informó Instagram que yo puse esa música, que realmente es tan amorosa, y no permite poner música. Entonces, bueno, así es, Perfecto, es lo que tiene que ser. Muy es bien. lo que es. Bueno, gracias, Brigitte, gracias por este encuentro, como te decía, que realmente es un regalo divino poder tenerte, que todos te podamos hoy escuchar en una temática tan importante como es padres e Ya, hijos. sí, padres e hijos es que es la vida misma. Todos Exactamente, somos hijos. No, no se conoce a nadie que no sea hijo de alguien, de dos, ¿no? Aunque no conozca a sus padres, ¿no? Así es, sí. tal cual. Sabes que quería empezar con unas enseñanzas, o sea, primero a todas las personas que se están conectando, que por ahí no te conocen, decir que Brigitte Champetier de Rives ella es la referente mundial de las enseñanzas de Bert Hellinger y de las nuevas constelaciones familiares. Y, y que llegó a la Argentina hace 9 años de la mano de nuestra querida Norma Ayes, así que a la cual agradezco porque bueno, ahí muchos comenzamos y continuamos este camino contigo, así que bueno, quería también nombrarla a Norma porque bueno, es parte de todo este movimiento amoroso. Y Brigitte quería empezar con una frase que nuestro querido maestro Bert Hellinger nos dice, y cuando yo la leí hace mucho tiempo realmente llegó en lo profundo, que dice, todos los niños son buenos y sus padres también. Y quería que a por qué nos podés agregar y aportar Sí, con esta hermosa frase que nos regaló Bert. sí. Es que todas las reacciones de un niño es por amor. Entonces, es una actitud, digamos, podemos llamarla arcaica, no entiende todo, Ujú. pero sí, lo que le lleva precisamente a no entender es amor. A imitar a sus padres por amor a ellos o hacer por ellos algo duro que no pudieron hacer, lo quiere hacer él. O sea, todas sus motivaciones siempre son por amor. Y por ejemplo, un niño difícil, caprichoso, muchas veces, ¿qué quiere mostrar a sus padres? Papá, mamá, no se preocupen, yo soy el fuerte aquí, yo puedo con todo. Entonces tiene que mostrar su fuerza. Si siente que sus padres tienen una debilidad, un dolor, él quiere mostrarse fuerte, que él va a poder ser el soporte, la ayuda del padre y la madre. O sea, que hasta los comportamientos aparentemente más negativos son por puro amor. Todo es por amor. Y luego los padres hemos sido niños también y todos los hábitos que hemos adquirido fue por amor y por eso seguimos actuando por amor. Tal cual. Sin ver que no miramos el presente, miramos con Mm. amor el pasado, que nos impide mirar el presente y no ver que estamos haciendo daño al presente, pero por amor al pasado, ¿no? Eso es. Tal cual, o sea, así como vos decías, ¿no? O sea, los niños, los jóvenes se implican, ¿no? Se implican y cuando hay estas dificultades entre los mismos padres, ¿no? Entre la pareja, cómo quedan implicados en esas dinámicas. Ya, sí, porque no, a ver, han nacido del padre y de la madre.
físicamente, fisiológicamente están hechos de padre y madre. Cromosomas del padre, cromosomas de la madre. O sea, son una mezcla, cada hijo es una mezcla única de su padre y su madre. Y en su padre y su madre está toda la herencia familiar del padre, toda la herencia familiar de la madre. Bien. Entonces, el hijo no puede escapar a lo que hubo antes, porque lo que hubo antes está en él. Y entonces, claro, eso marca la dirección en la que va a ir el hijo. Está intrincado, o implicado, decís ustedes, yo digo intrincado desde el principio, desde antes de nacer. Forma parte del sistema familiar de padre y madre y tiene que seguir, y es con eso con lo que va a hacer su vida. Y lo que le pide la vida es que precisamente transforme en algo adulto lo que ha podido recibir. E incluso se puede decir que todo el crecimiento adulto de alguien es la sanación de su infancia. Y nada más, y nada más. Es sanar nuestra infancia, ¿no? Porque es donde está todo lo que hemos recibido. Claro, por eso qué importante nosotros ahora, desde nuestro lugar de adultos, poder resolver esas heridas de la infancia. Eso es, eso es. Y poder resolverlas de modo a, por quizá primera generación, no transmitirlas tal cual a nuestros descendientes, a nuestros hijos y nietos. Va a ser una primera generación, ustedes son la primera generación que permite que se herede algo mucho más liviano que lo que ustedes han recibido, mucho más. Y eso es un regalo de la vida, poder vivir esa época y tener esa responsabilidad también. Tal cual. ¿Qué nos podés decir, Brigitte, en relación a aquellos padres que están preocupados por sus hijos que están en adicciones, con depresión? ¿Cómo Ya, pueden las constelaciones familiares ayudar a mejorar las relaciones y los vínculos con sus propios hijos? sí, pues sobre todo los adolescentes, ¿no? Hoy en día pues, siempre han tenido dificultades, pero quizá hoy en día más. Y vemos, por un lado, adicciones, por otro lado, depresión. Depresión es estar vacío de alguien. Puede ser no haber los padres, no haber tomado a un hermano gemelo o un muerto que quiso mucho y que desapareció y se siente vacío de él. Entonces, el mejor remedio e inmediato es la constelación. Una constelación permite saber de qué se trata y sanarlo. Y se puede decir que al día siguiente, en el 90% de los casos, la depresión habrá terminado, ¿no? Y no hace falta que esté presente el joven, sino sus padres lo hacen por él, su madre o su padre lo hacen por él, ¿no? Y la adicción, entonces hay que distinguir las diferentes adicciones, ¿no? Alcohol, droga, o sea, el alcohol es una droga. Eso es una fidelidad por amor a alguien que fue despreciado por su mujer. Puede ser la generación anterior o anterior o anterior. Y ha prometido inconscientemente a ese ancestro ser tan despreciable como él, por amor a él, ¿no? Y a veces incluso puede llevar a la muerte. Pero lo que necesita el adicto y la adicción es el respeto profundo en general de la madre o de la esposa. El respeto profundo, sincero y profundo al adicto y a su adicción es la sanación. Es espectacular, sí. Tal cual. Mira, Sí. Brigitte, acá Belén nos hace una pregunta. ¿Sí? Dice, mi hija tiene 8 años, es la segunda. Ella vive la mayor parte del tiempo enojada, triste, llora, grita. ¿Cómo podría constelar su conducta, su comportamiento? Vale. Entonces,
hay que saber que casi todos reemplazamos a alguien. Y reemplazamos a las personas que han tenido la vida más difícil. Reemplazamos a un excluido. Entonces puede ser una pareja anterior del padre, la madre o de un abuelo. Un excluido, a ver, o alguien que no ha vivido bien lo que le tocaba vivir. Vamos a ver. Por ejemplo, puede ser que haya habido un accidente, no, que alguien haya atropellado al abuelo o a un tío y esa persona o la víctima o el perpetrador del accidente están llenos de rabia. Y esa hija, esa niña, está reemplazando a alguien lleno de ira. Entonces, muchas veces no se sabe hasta hacer la constelación. Pero la ira no está en ella. La ira es por amor a alguien que no fue visto por los padres, lleva la ira de esa persona. Y además por amor a sus padres, para que sus padres no tengan que vivir eso, ¿no? Ya. Dice, acá tenemos otra pregunta. Dice, hola, tengo una pregunta, perdí un hijo. ¿Eso afecta a mis hijos pequeños? Lo pregunta Romina. Sí, sí, sí. Mira, hay que pensar que entre los hermanos hay un amor incondicional y se puede decir que más potente aún que de hijos a padres. Y entonces, los hermanos, eh, los pequeños, los que van después del primogénito, le tienen una devoción inmensa al primogénito por mostrarles el camino y no quieren hacer nada mejor o nada antes que el primogénito. Entonces, si un hermano mayor, un primogénito, eh, murió, los siguientes lo tienen difícil porque no quieren, se pueden permitir ser más felices que el hermano muerto. No se pueden permitir tener más éxito que el hermano muerto. Y entonces allí los padres son los que van a necesitar hacer muy bien el duelo de ese hermano. Y cuando el duelo esté muy bien hecho, ese hermano ya estará en paz y ya no pesará sobre sus hermanitos. Y los padres podrán decir a cada hermano, tu hermano muerto te mira con amor, para tu hermano muerto triunfa en esto y en lo otro, para que tu hermano muerto te mire con alegría. O sea, eso es muy posible una vez que los padres hayan podido hacer el duelo de su hermano más grande muerto. Gracias, Vale. Brigitte, por toda tu sabiduría y bueno, todo lo que ayuda para la cantidad de personas que hoy están conectadas. Mira, acá hay otra pregunta de Lorena. Dice, mi hija tiene una alteración genética, tiene 4 años y un retraso en todas sus áreas. ¿Qué es lo que me quiere mostrar, nos quiere mostrar como padres? El sistema familiar quiere mostrar una intrincación grave del pasado. Del pasado. Entonces, pide a los padres que hagan una constelación del conjunto de todo el síndrome y que sigan haciéndolo con los síntomas que van a ser más importantes para esta hija. Todo lo que es genético es constelable, porque cada constelación transforma los genes. Entonces, allí cuando hay una alteración genética, muestra que ese hijo ha heredado de algo bastante antiguo en general, muy grave. Una tragedia que no fue vista, una culpa de algún ancestro que hizo mucho daño y no lo asumió, algo así. Y es realmente constelar y constelar más de una vez allí.
un poco por quizá la primera vez todo y después pues tal síntoma, tal otro. Y luego habrá que ayudar también mucho a los padres a hacer el duelo de 100% normal, entre comillas, y aceptar verla exactamente como es, con alegría, sin, sin añoranza, porque eso a la niña la cierra, la hace sentirse culpable, de no estar como los padres desean, ¿no? Sí, esta labor que vos siempre nos decís de asentir a todo tal como es, ¿no? O sea, abrir nuestro corazón y hacer esto, o sea, es un movimiento de todo el tiempo, de decir sí a la vida, porque si nos trae la vida eso es para algo, para hacer labor, eh, y, y es como decías, ¿no? A medida que se hagan, o sea, lo constele, después se vuelve a constelar, tal vez, o sea, uno va viendo que van mejorando en síntomas, en situaciones, se va mejorando no solamente el niño, sino el sistema en Todos, general. todos mejoran, porque eso es pedido por el sistema Tal general. cual. Todos van a mejorar, todos. Así. Yo mientras voy leyendo las preguntas, voy comentándole a la hermosa comunidad, que hoy ya somos más de 300, que acá hay un avioncito, es como una flechita en forma de avión. Si ustedes en este momento la tocan, empiezan a todos sus contactos, les avisan que Brigitte está en vivo y pueden tener este regalo de recibir las respuestas que Brigitte nos está regalando, nos está compartiendo. Acá preguntan, ¿una mujer embarazada puede constelar? Perfectamente, porque ella se va a sanar y su bebé Y el también, bebé. y su bebé. Y puede ser consteladora, o sea, es excelente para el feto. Las constelaciones es un enorme regalo, sí. Y veía una pregunta de, ¿las abuelas pueden constelar a sus nietos? Por supuesto. Y los padres, vamos a ser padres toda la vida, quiere decir que los hijos pueden tener 40 o 60 años, tenemos permiso de constelar. Lo que vemos que depende del sistema, no lo que a mí me gustaría que hicieran o ellos, sino los problemas que vemos que vienen de atrás. Y si no sabemos muy bien, pues con nuestro guía. Nuestro guía nos dirá si tenemos permiso o no de constelar a ese hijo adulto y con qué tema, ¿no? Así. Bien. Ahora que hablaste del guía, que acá hay muchas personas que por ahí no, es la primera vez que Ah, escuchan, sí. que por ahí les cuentes como puedas, ¿qué es esto del guía? El guía es una reacción física que nos dice si vamos bien hacia nuestro camino o no, o hacia nuestra misión o no. En terapias físicas lo suelen llamar el test muscular. Y es lo mismo Ujú. el Péndulo, péndulo. claro. Nuestro, nuestras células nos muestran un movimiento cada vez que nos quieren decir no, no es por ahí o sí es por ahí. Por ejemplo, uno puede sentirse como muy relajado, respirando bien, feliz en su cuerpo, quiere decir bien, bien, sigue. Pero si hay una contracción, donde sea, es no, para, por ahí, bien. La contracción puede estar en un lado, significa algo muy concreto, no sigas así con tus hijos, o puede estar del otro lado y dice, no sigas así con tu esposo o esposa. O sea, eh, el cuerpo nos va avisando de si vamos bien o si no. Entonces, a ver, en la página web o en el libro de ejercicios hay eh, vídeos para el guía, o se llama el diálogo con el guía o el guía. Y hay vídeos y ejercicios para aprender a hacer, a conectar con ese guía. Y es extraordinario poder tener seguridad en todo momento de que lo que estoy haciendo es lo que está bien para mí. Tal cual, porque es una labor todo el tiempo de autoconocernos, de trabajarnos, todo Sí, el tiempo, ¿no?
y con los ejercicios sistémicos vamos viendo la evolución, vamos viendo ese crecimiento. Sí, y así nos Acá, hacemos responsables de nosotros mismos. Está muy claro. bien. Acá María nos dice, hola, ¿qué pasa con el hermano abortado? ¿Es de una pareja anterior del padre? Dice, el padre no sabía de la existencia de ese aborto. Mm. Ocurre a menudo que el hombre, el padre, no sepa que su pareja o expareja abortó. Y sin embargo, fíjate, para el sistema familiar eso no cuenta. O sea, quiere decir, para el sistema familiar lo único que cuenta son las realidades. Por lo tanto, ese padre tuvo un aborto y no lo ha tomado. Y va a tener consecuencias para este hombre. Yo he visto, por ejemplo, un hombre sin trabajo durante un año o dos. Se consteló, se vio que había tenido un aborto de una expareja. En cuanto lo vio, lo tomó en su corazón con amor, a la semana siguiente tenía trabajo. Sí. Entonces hay que pensar que el sistema familiar solo ve los hechos, no ve las intenciones. Entonces por eso es tan importante aceptar todo como es, aceptar los hechos como son. Y esos hijos abortados simplemente tomarlos en el corazón. Te amo, te veo, eres mi hijo, descansa en paz. También se... Mira, una frase muy útil para los abortos es decirles gracias por haber muerto para que yo o los demás hijos vivan. Eso le permite al aborto decir, esa es mi misión. Y entonces se encuentra feliz y en paz. Sí, muy amoroso, Sí. muy amoroso. ¿Y cuándo un hijo se hace adulto, Brigitte? ¿Cuándo? ¿Cuándo un hijo? Entonces, depende de cada sociedad, de cada época. Para el sistema familiar, un hijo se hace adulto cuando es capaz de subvenir a su vida y empezar a tener un rol en la sociedad para contribuir, para ayudar a la sociedad con una profesión o para hacer algo, ayudar y quizá crear un sistema propio, ¿no? Una familia propia. Hoy en día vemos que eso es difícil. Antes, pues igual, había jóvenes que a los 17 años ya estaban trabajando, adultos responsables, y eran adultos. Hoy no podemos decir que es necesario trabajar y ganarse la vida, porque la situación social global en Occidente no lo permite. Y sin embargo, muchos de esos jóvenes de 18, 20, 22 años, 25 años, que no encuentran trabajo, han madurado, han comprendido muchas cosas de la vida, toman ya decisiones adultas con respecto a su pareja, por ejemplo, y tienen como decir, muchos aspectos de vida adulta, aunque estén todavía en dependencia económica. Entonces, el adulto completo ya no está en dependencia, ni del Estado, ni de sus padres. Quiere decir, el Estado que da subvenciones o dineros o no sé cómo se llama, quita fuerza e impide que la persona se haga adulta. Lo mismo que los padres que regalan dinero a sus hijos, les quitan fuerza, les impiden ser adultos. Entonces, bueno, pues hoy en día se puede decir como la sociedad dice que a los 18 años, pues a los 18 años vamos a considerar que un joven es adulto. Pero no es del todo adulto hasta que no tenga trabajo y no... O, a ver, por ejemplo, una mujer que tiene hijos con su marido y no puede trabajar porque se tiene que dedicar a los hijos. O sea, que
asumen la responsabilidad de la nueva familia que han creado, o bien cuidando a los hijos, o bien teniendo un trabajo. Eso sería. Y entonces, para comenzar a constelar, a ver, hay que pensar, toda la gente que viene a constelar, primero se han informado, primero han visto vídeos, primero han visto ejercicios, no sé, o conocen un poco las constelaciones. Y entonces, el que conoce ya un poco las constelaciones, que tenga 20 años o 40, ya puede empezar. Es conocer ya un poco lo que es el mundo de las constelaciones. Perdón, voy a añadir, lo que no es bueno es que alguien te diga, o la psicóloga, ve a constelar. No. Claro, no. O tu mamá, tú eso constélalo. No, la persona decidirá si las constelaciones le interesan, le gusta, entonces irá, pero nadie le va a decir, tienes que ir. No, eso sería una dependencia. Entonces, ir a constelar fuera del adulto, como un niño sumiso, pues no va a funcionar. Claro, tal cual. ¿Verdad? Sí. Acá Brigitte Silvia nos dice, buenas tardes, mi hija de 32 años tiene diagnóstico de trastorno bipolar Ya. desde hace 2 años y hace 8 meses. Le diagnosticaron trastorno borderline. Por favor, ¿puede orientarme? Bien. Mira, necesita constelaciones. Todos esos trastornos muestran sufrimiento graves de todo el sistema familiar y que se ha repetido de generación en generación. Y entonces, el que le toca ser ese enfermo o tener ese trastorno es para que intente poner fin para todo su sistema familiar a ese dolor. Entonces, hoy en día tenemos las constelaciones que pueden ayudar muchísimo al trastorno bipolar o al borderline. Entonces, también hay algo que hay que pensar o saber. Un trastorno mental va a existir en una familia en la que el padre es rechazado desde hace varias generaciones, que lo masculino es rechazado desde hace varias generaciones. Entonces, lo primero que puede hacer la madre es tomar lo masculino, tomar a su propio padre, honrar lo masculino, respetar al padre de sus hijos y así introducir lo masculino en la vida de esa hija, por ejemplo. Mira, me habían hecho una pregunta que yo la tenía escrita, que tiene que ver con esto que justo estás diciendo, y dice, tengo 2 hijos, los cuales no son hijos biológicos de mi pareja. Una hija sabe la verdad, y el otro hijo, que es mayor de edad y tiene una enfermedad mental, esquizofrenia, no lo sabe. Y piensa que su papá es mi pareja porque lo crió de bebé. ¿Resulta necesario decirle la verdad? Vamos a ver. Yo no voy a decidir por esa persona, pero eso es un secreto de los secretos que pesan durante generaciones sobre todos los descendientes. ¿Por qué? Porque la madre que oculta al padre biológico quién es su hijo y lo oculta al hijo, está robando a ese padre esa filiación y está robando al hijo saber de dónde viene. Es muy grave. Y la mujer pues va a tener que pagar las consecuencias de no haber sido capaz de decir la verdad. Porque, mira, eso Hellinger nos lo explica. A partir del momento en que tenemos un hijo con alguien, eso es un nuevo sistema. Y el nuevo sistema necesita ser reconocido. Para el bien de ese hijo necesita que padre y madre estén juntos. Y casi siempre hace falta separarse de la pareja anterior, oficial, que es la consecuencia. Y el sistema
familiar, de nuevo, no mira las intenciones, no mira que igual pues era una pareja maravillosa la que tenía antes y que eso ha sido solo un desliz. Eso para el sistema familiar no tiene ninguna importancia. Lo que es importante es que hay un bebé con un padre biológico y una madre biológica. Y el sistema familiar necesita que estén juntos los tres. Y las consecuencias son graves. Sí. Bien, bien. Ahí estoy leyendo. Sí. Bueno, acá hay saludos muchísimos para ti, Brigitte. Espera, veo, hay alguien que no ha entendido. La enfermedad mental no viene por el rechazo de su padre, no, menos. Sino que en esa familia lo masculino ha sido despreciado. Y entonces los hijos en esa familia a ver, respetar lo masculino, tomar el padre de un modo incondicional, nos permite ver la realidad. Lo que Freud llamaba tener el principio de realidad. Gracias a tener integrado a mi padre, veo la realidad y sé adaptarme a ella. Si no me adapto al padre, la realidad quiere decir, me transformo en un psicótico que solamente ve sus ilusiones, no ve la realidad. Se transforma en alguien trastornado que no conecta con la realidad. Y no tiene que ver con el rechazo de su padre. No, es más profundo. Es una familia de lo masculino por motivos, muchos motivos posibles, no ha sido integrado. Entonces, en el autismo, por supuesto, hay un déficit también de visión de lo masculino. El papá puede querer mucho al niño, pero entre la madre y el papá, la madre se siente superior al papá. Y allí es donde ya puede dar un primer paso de respeto al papá, porque entre los dos por igual han hecho este hijo, ¿no? Y el autismo, pues, necesita una o varias constelaciones que son muy eficaces para todos los síntomas del autismo. Muy eficaces. Eso es importante saberlo, sí. Sí. Acá pregunta, ¿qué piensa de las constelaciones con víncores? Te preguntan. Pues mira, yo las he utilizado al principio, pero he visto tantos resultados peligrosísimos de esas constelaciones que prefiero decir, yo no las vuelvo a utilizar y muy pocas personas son realmente preparadas para utilizarlas. Porque, a ver, el verdadero movimiento es el de estar representando. Tú representas un personaje a alguien, un abuelo, a alguien, y tú vas sintiendo movimientos en tu cuerpo, sensaciones. Y con los vincores, con los muñecos, ¿tú sientes lo que siente el muñeco? No. Que no me digan que sí. No. He visto demasiadas consecuencias muy graves para clientes porque uno precisamente no puede percibir lo que realmente sería una representante y las consecuencias después para el constelador. Cada vez que hacemos una constelación, cada vez que hacemos un bien a un cliente, hay un bien para nosotros y nuestro sistema familiar, para equilibrar. Y cada vez que estamos haciendo un mal, un daño, yo y mi sistema familiar vamos a recibir un daño también. Entonces es importante que el constelador observe cómo va su vida. Tiene cada vez más abundancia, cada vez más salud, cada vez más alegrías, pues es la recompensa que le da, digamos, la vida por hacer tanto bien a su cliente. Pero si la vida le empieza a empeorar,
wow, ¿eso qué señal es? A ver, ¿de dónde me vienen esas señales? ¿Qué me están diciendo que deje de hacer? Entonces, yo por prudencia digo, no a los muñecos. Es tan fácil ponerte tú parada, de pie, representando esto. Luego tú parada, representas lo otro. Y ya está. Y así estás segura de lo que hay, de lo que sientes, ¿no? O sea, no usen los muñecos para trabajar los ejercicios sistémicos. No, por favor. Representarlo ustedes mismos. Es que es perder una oportunidad extraordinaria de sentir y de sentir en el cuerpo. Transformar tu propia vida tú. No con los muñecos. Vas a perder la mitad de la energía o incluso hacerte daño. No, no. No, no. Acá Karina dice, Brigitte, mi nieto pierde un ojito por un virus al año y ahora pensando recuerdo que mi papá, o sea su bisabuelo, le hizo perder un ojo al hermano cuando era chico y mi tío ya falleció hace muchos, debe ser hace muchos años, no entiendo Vale. lo que puso. Bien, eso es típicamente algo para constelar. Claro. El síntoma de ese nieto, la pérdida del ojo y representando la constelación con las nuevas constelaciones, quiere decir, permitiendo que todos los presentes en las constelaciones puedan levantarse cuando lo sienten, se va a acercar la persona a la que hay que ver algo y decirle tú por ti, el niño por el niño. Es realmente para constelar, sí. Sí, tal cual. Sí. Bien. Bien, Brigitte. ¿Y qué ocurre cuando padres que se separan, se separan en malos términos, y los hijos quedan ahí en el medio, ¿no? Quedan en el medio de ese conflicto y no se ponen de acuerdo ni en el régimen de visita, ni en la cuota alimentaria? ¿Cómo esto impacta, ¿no? en Sí, todos? eso se transforma en el destino de los hijos, eso está claro, ¿no? Y entonces, lo que hay que ver es conseguir que, aunque no se entiendan esos padres, se tengan respeto. Respeto, te respeto a ti porque eres el padre o la madre de esos hijos que yo he hecho y que a los que yo quiero tanto. Gracias a ti tengo esos hijos. Y dice lo mismo el otro. Entonces, poder conseguir el respeto es lo más importante. Y de hecho, el que más hace daño de los dos padres es el que menos respete al otro, el que más desprecia al otro. Y se suele ver que es un defecto de la mujer, eso de no respetar. Sí, también tiene esto, ¿no? De poder darnos cuenta que uno también toma responsabilidad, porque en algún momento uno eligió a esa persona para ser el padre de los hijos, y que cada vez que uno ve al hijo, en el hijo está padre y madre. Entonces, si uno rechaza al padre, es como que está rechazando al hijo, una parte del hijo. Exactamente, totalmente, sí, sí. Es así. Una frase bonita para decir al hijo después de separación, cuando ya han podido volver a estar bien los padres, o un poco una frase que es como una meta, poder decir al hijo de padres separados, en ti veo, honro y amo a tu padre, o en ti veo, honro y amo a tu madre. Poder llegar a eso. Y entonces ya el hijo ya se siente como reconciliado, porque la misión del hijo en la vida es reconciliar a su padre y su madre en él. Y hay veces que es realmente muy difícil, muy difícil. Bien. ¿Y qué significa, Brigitte, cuando hay una diferencia entre recibir la vida? Todos recibimos la vida, pero no todos han tomado la vida. Para que uno pueda
mostrar cuál es la diferencia entre recibir y tomar la vida de los padres. Vale, sí. O tomar a la madre, tomar al padre, ¿verdad? Es un recibir activo, decidido, casi consciente. Pues sí, eh, tú eres mi padre, aunque seas muy imperfecto, pues como todo el mundo, gracias por la vida. No hay más. Estoy viva gracias a mi padre y mi madre. Mira, gracias a que ese hombre y esa mujer hicieron el amor. Yo fui engendrado. Es lo único que los hace padres. Lo único. Todo lo demás lo puede haber hecho otra persona. Entonces, si yo hoy estoy viva, les puedo decir, pues como padres, habéis sido perfectos. Porque lo único que era vuestro papel era darme la vida, ¿no? Eso permite desinflar todo el dramatismo, los reproches, los sufrimientos. Porque los padres, sobre todo cuando son jóvenes, que es cuando nos tienen un montón de problemas, no saben ni por dónde les da la vida. Y aún así nos han creado, nos han engendrado. Entonces, lo que han hecho perfecto es la vida. Ya está, ya está. Y lo demás va a ser nuestro destino, reordenar, agradecer, ver, contribuir a ayudar un poco a esa vida. Entonces, Exacto. eso es tomar los padres. Y tomar la vida es también como aceptarla activamente, conscientemente, de un modo adulto. Agradecer todo lo que constituye nuestra vida y poder decir a todo lo que no entendemos que es tan duro, tan cruel, lo tomo. Sé que todo lo que existe es para algo, pero no lo entiendo y lo tomo. Me rindo, tomo la vida exactamente como es. Eso es un acto adulto de, de respeto profundo que la vida misma nos va a agradecer mucho. Sí, de mucha humildad. Sí, y mucha fuerza, sí, sí. Bien. ¿Y qué nos podés decir con aquellos hijos que están adultos y que están enojados, en guerra con sus propios padres? Vale. Mira, aquí veo esa pregunta. Cuando uno es hijo de un abuso intrafamiliar, de un incesto, tu destino es ser la reconciliación entre ese padre y esa madre. Quiere decir, entre ese hombre y esa mujer. Puede que no lo consigas tú, pero el destino de tu vida y tus descendientes va a ser poder reconciliar toda la rama familiar de él con la rama familiar de ella. Ser tú una reconciliación entre los dos. Eso es tu destino. No tienes otro destino. Sí. Entonces los hijos enfadados con los padres. Antinatural. Eso es lo que hay que saber. Entonces, si es antinatural es que no están en su lugar de hijos. Están reemplazando a alguien más grande. Igual hubo un abuelo excluido, entonces uno de los hijos reemplaza a este abuelo. Claro, se siente más grande que los padres y se puede permitir enfadarse con los padres. A veces se puede ver otra cosa. Un padre o una madre miran la muerte, no quieren vivir. Y puede que haya un hijo que esté enfadado, enojado con ellos para que vayan a la vida, ¿no? Es imposible. Sí. Pero casi siempre es más bien que reemplazan a otra persona y entonces se sienten más grande que los padres, los juzgan, los riñen, los critican y la vida de esos hijos no puede ir bien, ni la salud ni la vida. No pueden tener éxito, no pueden ir bien en el trabajo por
estar en la crítica a sus padres, ¿verdad? Sí. Bueno, maravilloso todo lo que nos estás compartiendo. Ahí Sí. estoy tratando de leer, porque hay tantas preguntas, querida Brigitte, tantas. Mira, aquí veo, he nacido el día que fallece el padre de mi madre. Esas, no sé cómo se puede decir, esas fechas así, de nacer, el día de la muerte de, o, sí, muestran que hay un vínculo muy especial entre tú y esa persona que ha fallecido. Y va a ser tu gran protector. Ámalo, respétalo. O cuando tienes el mismo nombre que otra persona, pues es que hay una vinculación de protección entre esas personas. También de destino, un mismo destino que habrá que le toca a la persona seguir con ese destino y heredar toda una protección de los que tienen misma fecha o mismo nombre. No es algo malo, no es un peso, es una protección. Entonces necesitamos honrar a esas personas, agradecerles ser nuestro ancestro X y amarlos. Y entonces van a ser grandes protectores. Bien, y además porque nada es casual, la vida así lo quiso, hay tanta información cuando se vuelven a repetir fechas o nombres, o ¿no? Entonces es como darle lugar a lo que la vida nos trae, así como es, ¿no? Yo siempre digo para hacer mucha labor, eh, honrar a aquellos que llegaron antes y también a veces hay destinos muy difíciles y poder respetar ese destino de esa persona, dejando sus asuntos con esa persona, ¿no? Y uno también ir hacia la vida, elegir ir hacia adelante, ¿no? Respetando y agradeciendo toda la fuerza que nos viene de todos nuestros ancestros. Ya, sí. Sí, veo a alguien que dice, mi padre y mi madre murieron en la misma fecha. Podemos ver que cuando alguien muere primero y de un modo trágico o simplemente los que le siguen le tienen mucho amor, van a morir los que están muy vinculados con esa persona que murió en general por amor, por amor. Pareja, hermanos, así. Padres a veces bien. Van a morir en los días de una semana antes, una semana después, justo en esos 15 días de la fecha. Eso quiere decir que es fidelidad de amor, que la persona ha esperado para morir, a acercarse a la fecha para estar con esa persona querida. Sí. Adultos que pierden su autonomía económica. Es una persona, un adulto, que está expiando, que está pagando por, que está autocastigándose o recibe ese castigo por el sistema familiar. Y ahí hace falta una constelación que mire por quién está pagando ese adulto. Una culpa propia, mató a alguien, o una culpa no asumida de algún ancestro. Frecuente, sí. Bien. ¿Cuánta labor para seguir haciendo? Por eso yo siempre digo que son una ayuda para la vida en las constelaciones. Y agradezco este encuentro, que pueda llegar a tantas personas, a cada rincón, a cada lugar. Brigitte está en España, yo estoy acá en el sur de la Argentina, en la Patagonia, y en Comodoro Rivadavia, una ciudad que queda al sur en la provincia de Chubut. Y hoy somos tantas personas escuchándote, tomando de tu sabiduría, eh, y, y siempre agradezco esto porque lo viví desde lo personal y lo sigo viviendo. O sea, las constelaciones están todo el tiempo en evolución. Sí. Vos sos una gran maestra que justamente cada año que venís con tus comprensiones, uno va tomando
esa gran sabiduría y todo lo que vamos viviendo desde el campo con, con esta filosofía de vida y la verdad que siempre digo que eh, agradezco y te agradezco a ti, a Bert Hellinger y a todos los que realmente maestros que nos han entregado este legado de ver y que uno sigue en este camino, ¿no? Y también digo, siempre digo esto, que la constelación sola no basta, tenemos que hacer tanta labor amorosa, ¿no? De mirar con otros ojos, de abrirnos, de ser más empáticos, comprensivos, abrir más nuestro corazón. Eh, porque lo hemos visto cada vez que vos, cuando tú vienes a la Argentina, Brigitte, vemos cuando constelamos la Argentina, cuánto dolor que hay, ¿no? Cuánto para seguir integrando, reconciliando, y esa labor la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es una labor individual. Exactamente. Sí. Individual. Y esa labor individual impacta en el colectivo, pero la labor es desde cada uno de nosotros. Porque lo colectivo está hecho de la suma de cada individuo. Entonces, nuestra responsabilidad ahora es desmontar lo que se ha montado durante años a nivel individual. Desde el amor, desde el respeto, la responsabilidad, la humildad. Y como siempre decís, Brigitte, que el amor no es el amor sentimiento, es el amor en acción, siempre lo estás diciendo. ¿Qué es esto, no? Esa apertura tiene que ver con esto, este amor. Está todo perfecto, está todo bien. Sí, todo está como tiene que estar. Entonces, y yo, es importante saberlo, necesito actuar desde el presente para el bien de todos. Y el sistema familiar lo único que ve son las realidades, no las intenciones. Yo no, me ha salido mal, pero no quería. Tienes que responsabilizarte de cómo ha salido. Claro. Así. Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, Brigitte, estamos llegando al horario. Hay un montón de preguntas, muchísimas, que bueno, a ver, que por ahí no hemos con todas, pero no sé si vos ves alguna. A ver. No sé, antes había alguna, pero se me ha ido demasiado rápido. Sí, se van pasando. Todos los cánceres son muy buenos de constelar. Y para hacer, lo más importante es tomar a la madre. Tomar a la madre y constelarlo. ¿Vale? Bien, Sí. bien, bien. Así. Bien, bien. Para las enfermedades físicas es tomar primero a la madre y luego a la constelación. Y para todas las enfermedades o trastornos psíquicos es tomar lo masculino. Vale. Y lo mismo que yo siempre digo, o sea, es, porque hay gente que dice, pero yo ya lo constelé. Sin embargo, la constelación es ondulatoria, o sea, es un movimiento, o sea, más allá que uno haya constelado y haya visto que se ha modificado tal vez el vínculo con mamá, papá, a veces pasa un tiempo, aparece otra situación y hay que volver a constelar el tema que aparece, o sea... No por eso, síntomas y temas lo que hay que constelar. Y ya saldrá si tomarlo o no a padre y madre, pero el tomar a padre y madre es mucho más allá de la constelación. Es una actitud individual de cada día. Gracias mamá, gracias papá por la vida. Gracias por ser exactamente como son. Punto final. Claro. Por ser exactamente como son. No hay más. Eso es una tarea nuestra, de todos los días. Y luego constelar todas las dificultades que podamos tener. Nuestro sistema familiar nos muestra con las dificultades que tenemos una fidelidad con algo del pasado que necesita ser liberado. Entonces, acoger con alegría
señal, las dificultades, porque es una señal del pasado que necesita ser sanado, ser visto. Y además porque todos estos errores, dificultades, situaciones que aparecen son puertas que nos van a ayudar a ordenarnos, nos van a ayudar a crecer, a evolucionar. Pues sí, sí. Muy bien, muy bien. Alguien dice, me costó, pero lo hice y me siento tranquila. Enhorabuena. Enhorabuena. Cuanto más nos cuesta dar el paso, más paz y mayor regalo hay de la vida que nos muestra, sí, por ahí es el camino, por ahí. Bueno, querida Brigitte, ya estamos llegando en horario. Yo quiero ver si lo puedo guardar, porque la verdad, tanta riqueza. Quiero agradecerte por tu humildad, porque es un regalo divino tenerte, escucharte, todo lo que uno toma de todas tus comprensiones. Mira, me alegro mucho de haber podido hablar sobre todos esos temas, responder a alguna pregunta. Y igual podemos volver a hablar para ver las preguntas que aún podría responder, ¿verdad? Así es, así que sí, seguramente que sí. Gracias. Vamos a seguir en contacto y bueno, esto, extendiendo esta filosofía a cada rincón, a cada lugar, para seguir abriendo más nuestro corazón. Así es, así es. Dar y recibir, continuar. Así que te abrazo, Brigitte. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande a Ignacio y a todo tu equipo que es tan amoroso. Gracias, gracias Marcela. Y adiós a todos. Gracias a toda la gente, muchísima que se unió. Los abrazo desde el corazón.